En este tema, en el de la relación México-Estados Unidos, en lo que hace a temas de seguridad, la estrategia de seguridad de ambas naciones. Y para ello le doy la bienvenida al estudio a David Saucedo, analista político y consultor en temas de seguridad. David, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar de esta relación siempre tirante de México-Estados Unidos. Y el tirante lo digo porque a veces hay una sobada. Lo veíamos hacer en un momento, lo acabo de comentar, una buena relación entre el secretario general, secretario de la Defensa, tiene una plática, entendemos que es institucional, cordial con su contraparte, una de sus contrapartes en Estados Unidos, pero por otro lado vienen estos bandazos del presidente Trump, que dice que quiere ayudar, pero mientras dice eso, da un recargón nuevamente con la presencia de cárteles en partes importantes del gobierno de México. Son los manotazos de Donald Trump a los que ya nos tiene habituados en el ámbito migratorio, comercial y en temas de seguridad. Pareciera que los norteamericanos tienen un doble discurso. Como tú bien señalas, por un lado, felicitan de manera reiterada los esfuerzos de Omar García Harfuch, del secretario de la Defensa, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pero a las pocas, no días, sino a las pocas horas, hay nuevamente un discurso de confrontación y de presión hacia el gobierno mexicano con nuevas exigencias, incremento de decomisos, extradiciones, capturas de narcotraficantes de alto perfil, y pareciera que a pesar de los avances que hay en materia de combate a los cárteles de la droga, con nada se tiene contento a Washington. Esta relación, a partir de la elección en los Estados Unidos, se auguraba una relación, pues digamos, compleja en diferentes ámbitos. Evidentemente el comercio, que lo hemos tocado ampliamente, pero la seguridad no es menos. En febrero, la administración del presidente Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y a partir de ahí es recurrente el llamado, el señalamiento a querer incursionar, por lo menos de dicho, con acciones un poco más, digamos, presenciales, agresivas, contundentes en territorio nacional. Por lo menos la insinuación está constantemente. Sí, la intervención militar de los norteamericanos para confrontar y erosionar a los cárteles de la droga en México es una petición recurrente del ala derecha del Partido Republicano. Me parece que en parte estos anuncios que van vía filtraciones a las cadenas de comunicación de los Estados Unidos, normalmente nos enteramos por datos que presentan ellos, en ocasiones CNN, NBC, en donde dan a conocer supuestas pláticas y conversaciones secretas a las que tienen acceso. Me parece más bien que son globos sonda. Es una especie de medición a distancia de los norteamericanos para ver qué reacción tiene el gobierno de México frente a esta pretensión. Intuyo que al interior del propio Pentágono no hay un consenso con respecto a la posibilidad de desplazar tropas o utilizar drones artillados. Los primeros en oponerse a la intervención militar de Estados Unidos en México es el propio Pentágono, porque tienen miedo de que su ejército se contamine con el poder corrupto del narco. Claro. En el momento de que haya militares norteamericanos en México, unos días antes habría narcotraficantes mexicanos con portafolios de dinero tocando las residencias de los generales para tratar de sobornarlos e impedir esta posibilidad. Lo acabas de señalar y lo comentamos hace un momento. Apenas ayer el presidente Trump dijo que quiere ayudar a la presidenta Sheinbaum, pero que hay grandes territorios ocupados por el narco. Es decir, el señalamiento es constante, sí. Y no falta quien señale esto como un anticipo de acciones contundentes en nuestro país. Incluso, lo acabas de comentar, algunos medios norteamericanos lo dan como que ya está sucediendo. Me parece que sí ya hay incursiones, y la información de inteligencia que se recupera con los aviones no tripulados, los drones y los aviones tripulados, está proporcionándose a las autoridades mexicanas. Varios de los golpes que se han dado a conocer recientemente, por ejemplo, la incautación de huachicol fiscal y también las detenciones de narcotraficantes de alto perfil, se hicieron con información e inteligencia que proporcionaron los norteamericanos. Esto dándoselo a Omar García Harfuch y a nueva tropa de élite que acaba de conformar, en virtud de que el gabinete de seguridad en México está quebrado, está partido. Por un lado, el ala civil, dirigido por Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, y por otro lado, la militar, Secretaría de Defensa, Marina y Guardia Nacional. Omar García Harfuch era una especie de tigre sin dientes. No tenía un grupo de operaciones especiales para poder realizar capturas de narcotraficantes de alto perfil. Ya lo tiene, lo acabo de confirmar. Y el gobierno norteamericano le está proporcionando información de inteligencia
para poder hacer los despliegues táctico-operativos para la captura de los personajes que han sido señalados por los norteamericanos como los objetivos estratégicos para su detención. Son los líderes del cártel Jalisco, cártel de Sinaloa y de la familia michoacana, sobre los cuales incluso recientemente se acaba de incrementar la recompensa para quien ofrezca datos que permitan su captura. Esta famosa Policía Nacional de Élite, creo que así se llama, ¿no? Este grupo Unidad Nacional de Operaciones. Unidad Nacional, exactamente. Esto, justamente hablando de Omar García Harfuch, también se ve ahí una relación de comunicación, digo, de tiro por viaje, igual que la parte de economía, están en Estados Unidos. Las conversaciones, el intercambio de información es continuo, es constante, se dan a conocer, apenas ayer, por cierto, una serie de decomisos, de operativos, incautación de droga, incautación de narcolaboratorios, incautación de bienes, de armas, de inmuebles. Suena muy bien, pero por otro lado, y siendo un poco quisquilloso, no deja de llamar la atención que no se reporta un tiro, por un lado, qué bueno que no haya violencia, pero por otro lado, pareciera que son operativos en instalaciones vacías. Sí, da la sensación en ocasiones, en virtud, como tú bien señalas, de que no hay detenidos, no se dispara una sola bala, que se trata de entregas pactadas por parte de grupos del narcotráfico que tratan de calmar la ira de Washington mediante la entrega de narcolaboratorios, la entrega de cargamentos de droga y sobre todo algo que era contradictorio que el gobierno mexicano ha tratado de administrar con el gobierno de los Estados Unidos. Sumarse con Washington en esta guerra contra el fentanilo no nos genera un México más seguro. La guerra contra el fentanilo, sumarlos a los americanos en esa cruzada, incrementa la violencia homicida en el país. De ahí que en estos decomisos, estas capturas que están realizándose, pues no hay bajas. No pareciera que se esté aplicando la fuerza letal. Y todo el mundo sabemos que estos cargamentos son custodiados por anillos de protección de los narcotraficantes porque son cargamentos de alto costo. Entonces es un vacío que tenemos de información. Intuyo que esta es una especie de entendimiento que hay con los narcotraficantes de ir cediendo posiciones sin que haya tantas bajas para no generar una reacción adversa a esta alianza de facto que tenemos con los norteamericanos en la guerra contra el fentanilo. Dos cuestiones. Lo mencionábamos por un lado. Información que viene de cadenas estadounidenses respecto a operaciones que ya se están llevando a cabo con drones o con aviones no tripulados, en fin, de reconocimiento particularmente en el estado de Sinaloa. Y por otro lado, el anuncio que se hizo y que motivó ya una nota diplomática del gobierno mexicano de una instalación en la frontera sur de los Estados Unidos, si bien en territorio estadounidense, muy cerca de la frontera con México. Sí, por supuesto, esta ya es una espada de Damocles que pende sobre el gobierno de México, la posibilidad de que desde esa base de operaciones, esa nueva que se está construyendo, se coordinen operativos de espionaje, incluso el despliegue de tropas en la frontera para detener los cargamentos que están cruzando todos los días por las ciudades frontera de México con los Estados Unidos. Me parece que, a pesar de las resistencias del Pentágono, Donald Trump está forzando al ejército americano para que haga un despliegue táctico operativo en la frontera en el Golfo de Cortés, en el Golfo de México, con buques, con aeronaves, con el objeto de tener una especie de blindaje, no solo terrestre, sino aéreo, para proporcionar información e inteligencia y que ahí donde termina la jurisdicción de las autoridades mexicanas puedan entrar en combate las unidades de Estados Unidos. Hay estas acciones reales, contundentes, que se están llevando a cabo, que lo estamos reportando constantemente, pero también están los discursos. Donald Trump, en su estilo, en el estilo que tiene, le habla a su público de una manera agresiva, contundente, a veces un poco grosera, dicen por ahí, y el gobierno de México contesta de una manera mucho más diplomática. Me da la impresión, tú lo sabrás mejor que yo, que hay un doble discurso, lo digo en buen sentido, el que se le habla a las bases y el que realmente se lleva a cabo en papel. Y además la prensa norteamericana registra puntualmente lo que dice Donald Trump allá y que contradice lo que llega a decir la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Claro. Después de escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pareciera que la relación con Donald Trump es completamente tersa. Pero cuando escuchamos a Donald Trump, pareciera que no es el caso. Sí, hay dos mensajes muy distintos. Ahora, insisto, y eso es difícil saberlo, pero puede ser uno el discurso público y otro pues el documento, el entendimiento real que hay en documentos establecidos, acuerdos
debe de ser un doble mensaje. Y esta contradicción aparentemente no está debilitando la postura de la presidenta, porque todas las encuestas de opinión nos refieren que hay un alto nivel de aprobación a la estrategia de Claudia Sheinbaum en esta negociación con los Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump a cada paso en positivo y cada concesión que ha hecho el gobierno mexicano en materia comercial, migratoria y de seguridad responde con nuevas amenazas arancelarias. Claro. Por cierto, esta parte del discurso de Trump, medio incendiario, medio agresivo, medio provocador, lo tiene desde la campaña. Llevamos 100 días, ya debemos estar cerca de los 100 días del gobierno de Trump y así sigue. ¿Vamos a seguir así durante el resto de su cuatrienio? Faltan más de 3 años. Le ha funcionado. Donald Trump se vende como bombero cuando en realidad es un pirómano. Él genera los incendios, después los apaga y por apagarlos cobra a todas las naciones. Canadá tiene una postura menos obsequiosa que el gobierno de México. El gobierno de México sí ha tenido una atención muy puntual a todas las directrices que ha enviado Washington y no pareciera haber un trato deferente o preferencial. Muchos nos cuestionamos si ese es el camino, porque no pareciera haber nada que deje satisfecho al presidente de los Estados Unidos. Claro. Ya se hicieron incrementos de los decomisos, extradiciones de más de casi una treintena de narcotraficantes de alto perfil. Seguramente vienen en proceso las capturas de narcotraficantes, las cabezas de otros grupos criminales, y quiero ver cuál va a ser la reacción de Donald Trump, si finalmente van a terminar las amenazas de aranceles o se van a incrementar. Ahora, decimos Donald Trump, pero en realidad es una parte de su gabinete. La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, elogió, por un lado, el trabajo que ha hecho México, pero dijo que aún falta mucho por hacer. Es decir, este mensaje es de Trump, pero es de toda la administración. Y esto se da en un contexto de también una dinámica al interior de los propios carteles de la droga. Lo comentaba hace un momento, la fractura que hay al interior del gabinete de seguridad y la utilización de tácticas de los carteles muy nocivas. El narcoterrorismo, del ataque a la población civil, y la narcopolítica, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, financiando candidatos, amenazando candidatos, penetrando en las estructuras de la democracia mexicana. Finalmente, y agradeciendo por supuesto que hayas estado con nosotros, el futuro cercano de la violencia, del protagonismo de los cárteles de grupos de delincuencia organizada en México, ¿qué podemos esperar de aquí pues, al corto, mediano plazo? Por un lado, con las acciones que se llevan a cabo en nuestro país y por otro lado, con la presión que viene de Estados Unidos. Bueno, de acuerdo con los propios documentos de análisis interior de Estados Unidos y de México, no se ha reducido el envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Al contrario, la guerra civil al interior del cártel de Sinaloa ha provocado que las dos facciones de los Chapitos y los Mayos incrementen los envíos de fentanilo para financiar esa guerra. El cártel Jalisco aprovecha esta coyuntura tratando de capturar territorios del cártel de Sinaloa. Y la familia michoacana, que se había mantenido a la distancia y como observador de estos procesos, también incrementa sus dominios territoriales. Pareciera que los cárteles de la droga se están amoldando a este nuevo juego que plantean los norteamericanos y no alcanzo a ver que hay una erosión en su capacidad de producción, transporte y comercialización de drogas. Pues datos interesantes, habrá que darle puntual seguimiento, por un lado, a la parte oficial, que son las conversaciones entre ambos gobiernos, pero por otro, no hay que perder de vista lo que esté pasando en nuestro país. El reacomodo de fuerzas de grupos de la delincuencia organizada siempre es signo de análisis. Y bien lo dices, habrá que ver cómo reaccionan a estas nuevas directrices, a las acciones que se lleven a cabo de un gobierno y de otro. David, ¿algo más que nos quieras añadir? Tenemos un problema adicional. Los actores que están jugando en el campo de batalla no están únicamente compenetrados y atentos al tema de seguridad. Omar García Harfuch, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, desde hace rato ya es un precandidato a posiciones de la alta política en México. Cuando tenemos un secretario de Relaciones Exteriores o un secretario de Seguridad que también tiene un proyecto político, es de suponer que va a tener que sujetar algunas de sus decisiones importantes en materia de seguridad a su propio proyecto político personal. Esto no es nuevo. Los secretarios de Hacienda, secretarios de Relaciones Exteriores en el pasado, de repente llegan a acuerdos con los norteamericanos tratando de conseguir su visto bueno y aprobación para una futura candidatura presidencial. Y es el caso de Omar García Harfuch. Lo estaremos viendo. Finalmente, esto llegará tarde o temprano. David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene David Saucedo, analista político y consultor en seguridad. Gracias por los comentarios y gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Nosotros